Bueno, entonces recuerda más o menos lo que habíamos visto, lo recordamos rápido, ¿no? Eh, Hemos visto que en el caso de una partícula libre, el caso relativista, la acción la podíamos escribir, o digamos, la propuesta, digamos, más similar, si quiere, a lo que uno podía esperar en la mecánica de Newton, digamos, era la proposición de que la acción, por supuesto, tenía que ser un escalar de Lorentz, ¿no? En el caso relativista. Entonces, bueno, el escalar de Lorentz más natural que encontramos era directamente el intervalo de tiempo propio, que transcurría entre dos tiempos dados fijos, ¿está bien? Que por supuesto es un escalar, bueno, y multiplicado por alguna constante, ¿no? Universal, o general, digamos, que no cambie, ¿no? Por la transformación de coordenadas. Entonces, bueno, con esa propuesta, explícitamente en términos del tiempo, ¿no? Y la velocidad de la partícula, la acción se escribe de esta manera, de manera que identificamos el lagrangiano, ¿no? Como alfa por la raíz de 1 menos su cuadrado sobre su cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, una vez que tenemos el lagrangiano, acá podemos deducir, bueno, cuál es el momento, ¿no? La derivada de L respecto al X punto sería, ¿no? De U, cada componente de la velocidad, y la energía, ¿no? Y bueno, identificando además, por ejemplo, lo que es el momento cuando la velocidad de la partícula U es muy chica comparada a la velocidad de la luz, también el momento tiene que ser m por U, donde m es la masa de la partícula, ¿no? A velocidades bajas, que en realidad la tomamos con la masa en reposo, ¿está bien? Estrictamente. Entonces, bueno, definimos, nos queda que alfa es menos mc cuadrado, ¿está bien? Entonces, bueno, la energía y el momento de una partícula libre, en el caso relativista, se escribe, ¿no? De tal manera. ¿Está bien? Había una relación útil entre estas magnitudes, que era esta, que la vamos a usar mucho ahora, un rato. ¿Está bien? ¿No? Y recuerden que además lo que hemos hecho es generar cuadrivectores, ¿no? Sabíamos, ¿no? Que habíamos definido también la clase pasada que lo que eran los cuadrivectores, que eran el conjunto, ¿no? De 4 componentes, una que llamábamos temporal y otras 3 espaciales, ¿no? Que se transformaban ante cambio de sistema de referencia como se transforma la posición, ¿no? La posición en el espacio de 4 componentes, ¿no? El tiempo y la posición, ¿no? Espacial. Entonces, bueno, a partir de saber que un cuadrivector se transforma ante cambio de sistema de referencia de una dada manera, bueno, si estábamos seguros de haber construido un cuadrivector, ¿sí? Entonces sabíamos cómo se transformaban. Y entre los cuadrivectores que habíamos definido, uno, recuerdan, era el cuadrivector velocidad, que era directamente, que era su componente temporal, era c sobre la raíz de 1 menos su cuadrado sobre c cuadrado, y la componente espacial era la velocidad sobre lo mismo, ¿no? Sobre 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese mismo cuadrivector, si uno lo multiplicaba por esta constante m, que es la masa en reposo, ¿sí? Por definición es una constante fija. Entonces, bueno, obteníamos otro, por supuesto, otro cuadrivector, y ese cuadrivector es lo que tenía como componente, fíjense, espacial, directamente la cantidad del momento, y como componente temporal, la energía sobre C. Entonces, bueno, sabemos, este cuadrivector que se llama el cuadrivector energía-momento, sabemos entonces cómo se transforma, y entonces podríamos deducir las leyes de transformación, ¿no? Para energía y momento cuando pasamos sistema de referencia. Entonces, bueno, con todo eso podríamos en principio también extender lo que hemos visto al caso de muchas partículas no interactuantes. Si tenemos un sistema de muchas partículas no interactuantes, directamente la acción será la suma de la acción para cada partícula por separado, ¿no? Es una partícula libre. ¿Está bien? Y si en principio hubiera interacciones, podríamos agregar, digamos, términos a la acción que tengan en cuenta las interacciones, ¿sabes? Esencialmente lo que habíamos visto que generaba una acción que era efectivamente invariante de Lorentz, ¿está bien?
era la interacción de las cargas, de las partículas con un campo electromagnético impuesto externamente. ¿Está bien? En cuyo caso la expresión para la acción sería esta, ¿no? Entonces, en principio, la suma de esta, que sería, si quieren, la acción para las partículas libres, más la acción esta que correspondería a la interacción de las partículas con un campo impuesto, me daría, por ejemplo, la acción completa para describir la dinámica, ¿no?, de partículas interactuando con un campo electromagnético impuesto, ¿está bien?, que es relativista. O sea, directamente podemos encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿no? Identificamos el lagrangiano como ¿no?, lo que está dentro de la integral, y calculamos las ecuaciones de movimiento, ¿no? Son las ecuaciones de Lagrange, ¿no? ¿Está bien? Aplicadas. Entonces, bueno, tendríamos... Bueno, una cosa que habíamos mencionado es que en principio la única interacción así que conocida que no es cuántica, digamos, o sea, a nivel clásico, que tiene una interacción que puede escribirse en forma invariante relativista, es la interacción electromagnética. ¿Está bien? Las interacciones de otro tipo, por ejemplo gravitatoria, bueno, requiere la extensión de la relatividad, y otros tipos de interacciones requieren, bueno, ya la mecánica cuántica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en principio, las leyes de la naturaleza se pueden describir, ¿no?, si quieren, incluyendo en forma relativista, pero extendiendo la descripción, ¿no? Bueno, eso parte rápida. Bueno, después habíamos visto también el caso de, si queremos estudiar una partícula que se mueve sometida a alguna fuerza, bueno, la fuerza, digamos, por definición es directamente la variación de la cantidad de movimiento, ¿no?, por unidad de tiempo, ¿está bien? La variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, del P de t. Entonces, bueno, por esa propia definición podemos deducir cómo se transforma la fuerza, ¿no?, cuando pasamos a otro sistema de referencia. Tiene que tener esta expresión, ¿no?, la expresión equivalente al nuevo sistema. Y bueno, entonces, una forma de deducirla habíamos hecho generando, digamos, un cuadrivector. O sea, por construcción nos generamos un objeto que sabíamos que era un cuadrivector, por construcción. Por ejemplo, el cociente de un verdadero cuadrivector dividido en un escalar. Esto es un cuadrivector, entonces, bueno. Y justamente aparece, cuando lo escribimos en términos del escalar, ¿no?, el diferencial de tiempo propio, cuando lo escribimos en términos del tiempo, el tiempo propio, ¿no?, el factor 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, bueno, nos queda esta expresión, y bueno, y acá reconocemos lo que sería la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso y teniendo en cuenta, digamos, algunas relaciones más o menos directas, ya sabemos que si esto es un cuadrivector, entonces podemos deducir cómo se transforma la fuerza, ¿no? Y la fuerza se transforma de una manera nada trivial. La deducción era esta. Que bueno, que en términos de componentes paralelas y perpendiculares a la velocidad, tiene una expresión un poco más razonable. ¿Está bien? Pero bueno, una conclusión nueva, digamos, es que la relatividad de las fuerzas no son invariantes, ¿no?, cuando ante cambio el sistema de referencia, ¿no? ¿Está bien? A diferencia de la mecánica de Newton. Entonces, bueno, eso sería un poquito la idea. Y bueno, y después teníamos para sistemas que son aislados, ¿no?, un sistema de partículas que interactúan solo entre sí. Si bien, bueno, en principio no tenemos habíamos mencionado rápido, digamos, que las interacciones entre las partículas, ¿está bien? En principio, esta era la forma que tenía la interacción con un campo externo. Pero ¿qué pasaba si el campo este era generado por las propias partículas? O sea, teníamos interacciones entre las partículas, ¿no? Las partículas cargadas generan campos electromagnéticos, y esos campos electromagnéticos interactúan con las partículas, ¿no? O sea, las partículas interactúan entre sí a través de fuerzas electromagnéticas, ¿no? En ese caso, bueno, pero en ese caso, claro, esto no es suficiente, porque necesitamos las ecuaciones para el campo. ¿Está bien? ¿Está bien? Y eso, bueno, lo tenemos que incluir en la acción.
Bueno, y la forma de incluir eso en la acción era, en general es complicado, porque en ese caso, digamos, los campos ya no están determinados a priori, sino que son parte de la misma solución, ¿no?, del problema. Entonces debemos incluir, si quieren, una parte, un término adicional de la acción que tiene en cuenta la acción propia de los campos. ¿Está bien? En el fondo sería el término que, digamos, cuando uno le aplica el formalismo de Lagrange, digamos, resulta en las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que integrar dentro de la acción. Bueno, pero eso se escapa de la mecánica que estamos estudiando nosotros, la mecánica, ¿no?, de partículas discretas, porque bueno, en ese caso las variables dinámicas serían los propios campos, y los campos están definidos en cada punto del espacio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que acá tendríamos, por ejemplo, como suma sobre partículas, el término adicional que tiene en cuenta la interacción del campo es una suma sobre todos los puntos del campo, digamos, o sea, sería una integral sobre el espacio, si quieren, ¿no? Una suma sobre el campo en cada punto del espacio, ¿no? Cada punto del espacio sería como una partícula, digamos, ¿no? Sería lo equivalente, el grado de libertad. Entonces, bueno, en principio sería una acción, un lagrangiano que incluiría, digamos, en lugar de una suma sobre partículas, incluiría una integral sobre el espacio, ¿no? Pero bueno, eso se hace, es lo que se hace estrictamente cuando uno quiere estudiar el problema completo de la interacción de las partículas, ¿no?, a través de campos electromagnéticos. Pero bueno, eso es, si tienes digamos, una mención, ¿no? Y después, bueno, si hubiera otro tipo de interacciones, por ejemplo, que lo podemos escribir a través de un formalismo cuántico, ¿no? Interacciones, no sé, fuerzas débiles, fuerzas fuertes, ¿está bien? En ese caso, bueno, tendremos digamos, además de la acción de las partículas libres, tendremos, digamos, la acción, ¿no?, de la interacción, ¿está bien? Pero bueno, de nuevo, eso por supuesto excede lo que vemos en el curso. Pero de todas maneras, digamos, conceptualmente, si uno tiene una acción de un sistema que no interactúa con nada externo, un sistema aislado, ¿está bien? Podemos aplicar, digamos, el teorema de Nether y considerar y obtener entonces las leyes de conservación, ¿no? Esencialmente, por ejemplo, si el sistema es aislado, claramente la acción no puede depender de digamos, de la posición, ¿está bien?, particular que tiene el sistema. O sea, el sistema ese la acción tiene que ser invariante ante traslaciones espaciales, ¿no? Bueno, y tampoco, en principio, tampoco va a depender del tiempo, ¿está bien? Cualquier tiempo es equivalente. Una traslación temporal también tiene que dejar invariante la acción. Entonces, bueno, recuerdan que esencialmente habíamos deducido en esos casos que en el caso de la mecánica usual, ¿no?, que digamos, la invarianza del sistema ante traslaciones daba lugar a la conservación de la cantidad de movimiento total, ¿no? Mientras que la invarianza ante traslaciones temporales sería, ¿no?, independencia explícita del tiempo, daba invarianza, o sea, constancia de la energía total, ¿no?, del sistema. Entonces, bueno, eso sigue valiendo, ¿está bien? Obviamente tal vez no podemos escribir estrictamente la acción explícita y deducir la forma que tendría estrictamente, ¿no?, por ejemplo, la energía, pero sí sabemos que la cantidad de movimiento y la energía total son constantes, ¿no? Si bien no podemos... Por supuesto, hay un caso particular en el cual sí tenemos la expresión que podemos calcular explícitamente. ¿Cuándo es? Bueno, primero, las partículas no interactúan entre sí, sabemos directamente, ¿no?, lo que habíamos visto recién, la acción será simplemente la suma de las acciones para cada partícula por separado, y bueno, por supuesto, la cantidad de movimiento total será simplemente la suma, ¿no?, de la cantidad de movimiento total, y la energía, la suma de la energía de cada partícula. ¿Está bien? Digamos, no hay energía de interacción, digamos, ¿eh? ¿Ok?
Entonces, bueno, en ese caso es simple. Bueno, pero un sistema de partículas que no interactúan, digamos, no es muy interesante. Cada una se mueve, ¿no?, a velocidad constante, con momento constante y energía constante. Y, digamos, por resultado, obviamente, la conservación del momento total es una consecuencia directa de la conservación de cada cosa por separado, ¿no? Y lo mismo la energía. Pero bueno, ¿qué pasa si en realidad las partículas interactúan, pero interactúan solo cuando están en una cercanía muy grande una de la otra? O sea, esencialmente cuando interactúan en el mismo punto del espacio, ¿eh? Lo que llamaríamos un choque, ¿no? O sea que las interacciones son despreciables mientras las partículas estén alejadas. Bueno, en ese caso, fíjense que el sistema podría, efectivamente, tendremos una acción, una parte de la acción que tiene en cuenta esa interacción, que será complicado, no importa, pero existe. Pero de nuevo, su invariancia ante traslaciones me dice que la cantidad de movimiento total se conserva y su independencia del tiempo me dice que la energía total se conserva. ¿Está bien? Y fíjense, como la energía total se conserva, la podemos calcular, por ejemplo, en un momento en que las partículas no están interactuando entre sí, o sea, que no están chocando, ¿no? Siendo que es un conjunto de partículas discretas, siempre, obviamente siempre va a haber momentos en que ninguna interactúe, ¿está bien? En que no haya ningún choque, ¿está bien? Los choques serán esporádicos, entonces siempre podemos encontrar algún momento en el cual las partículas estén interactuando, calculamos la energía simplemente con la energía que tienen las partículas mientras no están interactuando, y esa es la energía que se va a conservar, siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, podemos en esos casos determinar la energía y la cantidad de movimiento del sistema, aun cuando tenemos interacciones y las partículas no mantienen siempre su estado, ¿no? Su cantidad de movimiento, su energía. Entonces, bueno, es un poquito vamos a analizar en dos casos simples lo que sería interacciones tipo choque, ¿no? ¿Okay? Sin dar explícitamente una forma para la interacción. Vamos a deducir todo lo que podemos deducir de choque sin, digamos, sin estudiar la interacción. Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos un caso, que era el primer caso simple, ¿no? Que la idea es que las partículas, en el caso, ¿no?, de la relatividad, la partícula puede desintegrarse espontáneamente, ¿no? Eso, bueno, lo tenemos de experiencia y sabemos que mientras, por ejemplo, la partícula está quieta, tenemos una partícula quieta, en reposo, o sea que su energía es toda la que corresponde a la masa ms cuadrado, ¿no? No tiene energía de movimiento, si tiene, ¿está bien? Bueno, eventualmente esa partícula puede desintegrarse en dos partículas que tienen cantidad de movimiento, ¿no? Digamos que eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, que está acá, ¿no? El dibujito, ¿no? Originalmente una partícula de masa m, que espontáneamente se desintegra en dos partículas. Fíjense, tenemos que tener conservación, por ejemplo, digamos, la acción que me describe la partícula, ¿está bien? Obviamente, si la partícula se desintegra, quiere decir que tendrá componentes internos que interactuarán, digamos, con alguna, digamos, a través de alguna interacción, ¿no? Pues interacción débil, qué sé yo, por ejemplo, ¿está bien? Una desintegración de una partícula elemental, por ejemplo. Entonces, bueno, obviamente habrá una acción que describa todo eso. Pero de nuevo, esa acción digamos, es una partícula aislada. Entonces, bueno, obviamente se tiene que conservar la cantidad de movimiento, ¿no? Y la energía. ¿Okay? Fíjense, antes de la desintegración, la energía es simplemente ms cuadrado, ¿no? La única que hay es ms cuadrado. ¿Okay? Y la cantidad de movimiento es cero, ¿no? Recuerden, siempre las expresiones de cantidad de movimiento y energía para, ¿no?, relativistas que habíamos visto, ¿no? Bueno, mientras que después de la desintegración, obviamente, eh, habrá, digamos, cantidad de movimiento de cada partícula, pero de nuevo, la conservación implica que la suma da cero, ¿no? ¿Está bien? Llamamos cero porque, bueno, vamos a considerar justamente el caso, vamos a llamar con cero
el sistema en el cual justamente la cantidad de movimiento total es cero, ¿no? Es lo que en relatividad se llama lo que sería el sistema centro de masa, ¿no? Que en relatividad se llama el sistema centro de inercia. ¿Sabes? Para no darle a la masa una varianza que no tiene, ¿no? En el caso relativista. Bueno. Entonces, bueno. Entonces, la propuesta es esta, ¿no? Tengo una partícula de masa m que se desintegra en dos partículas de masa m1 y m2. Y bueno, obviamente que cada una tendrá su cantidad de movimiento con la condición de que la total sea cero, ¿no? Bueno, entonces conservación de cantidad de movimiento me dice esto. Conservación de energía me dice, bueno, energía antes y energía después tiene que ser la misma, ¿no? Acá, bueno, usamos la relación esa entre energía y cantidad de movimiento, ¿no? Y la masa de la partícula, ¿no? Que era esta, ¿no? Para cada una por separado, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, podemos relacionar cantidad de movimiento y energía de esta manera. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si ponemos la condición esta, ¿no? Por ejemplo, de acá deducimos, pasamos que este para acá, este para acá, tenemos, ¿no? Que la energía de la partícula 1 menos su mc cuadrado al cuadrado es igual a esto, ¿no? Su cantidad de movimiento en módulo al cuadrado por c cuadrado. ¿Está bien? Bueno, pero esta condición me dice que el módulo al cuadrado de P de esta es igual al módulo al cuadrado de esta, ¿no? Entonces esto también es igual a esta, al P02 al cuadrado, C cuadrado, que por su lado es E02 cuadrado menos M2 cuadrado, C cuadrado, ¿no? C cuarto, ¿está bien? Entonces, bueno, de la conservación esta deducimos la igualdad de los módulos, y usando esto, que los módulos son iguales, deducimos las relaciones extremas, ¿no? Que esto de acá es igual a esto de acá. O bueno, pasando lo que es energía para el lado y lo que es masa para el otro, fíjense, tenemos la diferencia de los cuadrados de las energías igual a la diferencia de los mc cuadrados al cuadrado, ¿no? Bueno, por otro lado, la suma de las energías es directamente mc cuadrado, ¿no? O sea que en principio esta diferencia de cuadrado lo podemos factorizar así, ¿no? Como la diferencia por la suma, y esto es mc cuadrado, que si lo pasamos dividiendo, fíjense, me queda una expresión para la diferencia de las energías, ¿no? Que es esta de acá. Y por supuesto tenemos la expresión para la suma de las energías. Entonces de estas dos podemos deducir cuánto tienen que ser las energías, ¿no? De la partícula. Entonces, bueno, fíjense que dadas las masas, o sea, en principio nosotros deberíamos saber qué tipo de partículas son estas, ¿no? Debemos saber que alguien nos tiene que dar el dato de qué partículas son estas, qué masas tienen en el reposo, ¿no? Las masas 1 y 2 en reposo. Pero bueno, una vez que sabemos eso, sabemos que las energías que van a tener van a ser estas. ¿Eh? Están determinadas directamente por las masas. Y por supuesto los módulos de la cantidad de movimiento los podemos deducir una vez que tenemos esto. ¿Okay? Sabemos que son antiparalelos, son iguales y de signo opuesto como vectores. ¿Eh? Lo único que no sabemos es digamos, el ángulo en el cual en qué dirección se van a desintegrar, ¿no? ¿Está bien? Puede ser cualquiera, eso no. En todo caso, si uno hace un experimento, bueno, verán que salen para un lado o para el otro. Bueno, está bien. Esto si quieren es una descripción en el sistema particular donde la cantidad de movimiento total era cero, ¿no? Inicialmente era cero. Por supuesto se conserva y sigue siendo cero. Pero bueno, claramente no es el caso más usual, ¿no? Que en el laboratorio eventualmente tenemos una partícula que se está moviendo con una cierta velocidad y espontáneamente se desintegra en las mismas partículas, M1 y M2, ¿no? De masa en reposo 1 y 2. Bueno, pero en este sistema la cantidad de movimiento no es cero. Bueno, obviamente vamos a tener que digamos, el resultado va a ser una partícula 1 con su cantidad de movimiento y una partícula 2 con su cantidad de movimiento, digamos, que se mueven con direcciones dadas, por ejemplo, respecto de la dirección de movimiento inicial, formando el ángulo, ¿no? Tita 1 y tita 2 son esencialmente lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? Cuando estudiamos choque de partículas. ¿Está bien?
¿Ok? Pero bueno, acá no tenemos choque, tenemos desintegración. Entonces, bueno, fíjense, habíamos resuelto de manera muy simple el problema en el sistema centro de inercia, ¿se entiende, no? Donde la cantidad de movimiento era cero. Entonces, bueno, en principio, fíjense, si pasamos a un sistema que se mueve con velocidad menos v, ¿está bien? Ese no es otra cosa que el sistema centro de masa, ¿no? Centro de inercia, quiero decir. O sea, mejor dicho, si nos movemos, dicho más correctamente, si nos movemos en un sistema que se mueve con la partícula esta, con velocidad v, estamos en el sistema centro de inercia, ¿no? ¿Ok? En ese sistema, obviamente, la masa de la partícula inicial está en reposo. ¿Está bien? Entonces, bueno, el sistema que se mueve con velocidad v es el sistema centro de inercia. Entonces, si queremos pasar al sistema laboratorio, tenemos que hacer una transformación desde ese sistema moviéndose con velocidad v al sistema laboratorio. O sea, tenemos que hacer una transformación, ¿no?, respecto del sistema centro laboratorio con velocidad menos v. O sea, el laboratorio se mueve con velocidad menos v respecto del sistema centro de inercia, ¿no? Entonces, bueno, sistema centro de inercia habíamos calculado todo. ¿Está bien? En principio las energías y los módulos, la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y entonces podemos pasamos al sistema de laboratorio, que se mueve con velocidad menos v respecto del sistema S, centro de masa, centro de inercia. Entonces estas serían las energías en el laboratorio, y estas serían las cantidades de movimiento, ¿no? Recuerden, las transformaciones serían estas, ¿no? Acá están escritas en forma vectorial. ¿Está bien? Pasar, digamos, al sistema de laboratorio serían estas, siendo que supuestamente calculamos todo en el sistema centro de inercia. Entonces, bueno, esta sería la transformación. La transformación de Lorentz con velocidad menos v, ¿no? V es la velocidad de la partícula. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hacemos es partir esto, digamos, en componentes que son paralelas a la del P, ¿no? Paralelas y perpendiculares a la velocidad. ¿Está bien? Que es lo que está acá. Consideramos, como estaba dibujado acá, ¿no?, que hay consideramos que en el sistema, acá en el sistema, menos sube, que en el sistema centro de inercia, bueno, por ejemplo, la partícula 1 digamos, se mueve con una dirección que forma un ángulo G respecto de la dirección horizontal, por ejemplo, ¿no?, que sería la dirección de referencia, la que correspondía a la velocidad v. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí podemos partir, digamos, las componentes perpendiculares y paralelas a ese v, bueno, simplemente proyectando, ¿no?, con el ángulo G, que es lo que está acá. ¿Está bien? Está, por supuesto, la componente paralela, ¿no?, el coseno de G. Entonces, bueno, usando esas expresiones tenemos la proyección, ¿no? Fíjense que justamente la cantidad de movimiento en la dirección perpendicular tiene que ser cero, ¿no? ¿Ok? No hay componente perpendicular a la dirección de cantidad de movimiento, está todo en el. Entonces, bueno, qué sé yo, esto es fácil, ¿no? La componente perpendicular es esta. Bueno, si uno se fija en la transformación, es directamente esta, ¿no? Es decir, son iguales. Que son directamente la proyección sobre la dirección perpendicular, ¿no? Sería P01 seno de G. ¿Vale? Pero bueno, fíjense, en realidad lo que tenemos
tenemos acá sería los valores que uno observa en el laboratorio, de energía, ¿no? Y cantidad de movimiento, expresadas en magnitudes que conocemos todas, ¿no? Las energías y los módulos, estos los conocemos, los calculamos recién, en términos de las masas, las partículas nada más. ¿Está bien? B, por supuesto, datos, la velocidad que traía originalmente la partícula, pero no conocemos este ángulo, ¿no? Y de hecho no lo medimos porque nosotros estamos en el laboratorio, ¿no? En el sistema centro de inercia. Esto está definido en el sistema centro de inercia. Nosotros en el laboratorio lo que podemos medir son estos ángulos, ¿no? θ1 y θ2. Entonces, bueno, todavía nos falta una vuelta de tuerca más, que es, bueno, tratar de escribir, tratar de deducir, por ejemplo, el ángulo este en términos de θ1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense la relación esta de que la cantidad de movimiento en la dirección perpendicular es cero, total, ¿no? Quiere decir que la suma de componentes de P1 y la componente esta de P2 perpendiculares, la suma da cero, ¿no? O sea, ya en otras palabras, digamos, esta es igual a menos esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente la componente perpendicular a esta será el módulo de esto por el seno de θ1 y la de esta será el módulo de esta por el seno θ2, ¿no? O sea, tenemos esta relación entre θ1 y θ2. Eso por un lado. Y después fíjense que porque si hacemos ahora la transformación inversa con la energía, ¿no? Ahora pasamos que si conocemos las magnitudes en el sistema de laboratorio, el sistema centro de inercia simplemente se mueve con velocidad v respecto al laboratorio, entonces hacemos la transformación de Lorentz desde el laboratorio al sistema centro de inercia. Entonces, por ejemplo, la energía tiene que ser esta, ¿no? ¿Está bien? Qué bueno que en términos de las magnitudes en el sistema de laboratorio son estas, ¿no? El producto escalar este simplemente, ¿no? El módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman. ¿Está bien? Y bueno, qué sé yo, este de acá, esto lo podemos escribir usando las relaciones que habíamos visto, ¿no? ¿Está bien? Que esto al cuadrado por c cuadrado, ¿no? Lo podemos escribir como la energía al cuadrado menos la masa c cuadrado al cuadrado, ¿no? Bueno, si uno lo despeja, esta es la relación que obtiene, fíjense, el módulo P en términos de la energía. Entonces fíjense que ahora, de este lado de la ecuación, aparecen como variables solo la energía de la partícula 1, ¿está bien? Y bueno, y el ángulo. Lo demás son cosas conocidas. Por otro lado, esto de acá ya lo habíamos calculado antes, ¿eh? Es esto de acá en términos de las masas, las partículas directamente. Entonces fíjense que esta relación de acá me dice que si yo mido el ángulo, o sea, veo una cámara de niebla, ¿no? Algo que haga un trazado del movimiento de la partícula, veo el ángulo, lo mido de manera relativamente simple, entonces puedo obtener, a través de esta relación, puedo obtener la energía de la partícula. ¿Eh? Entonces tenemos una relación, siendo que esto es conocido, tenemos una relación entre la energía y el ángulo θ1. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero fíjense que una vez que tenemos la energía y θ1, podemos calcular, ¿no? Si tenemos la energía justamente, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que esta relación de acá, por ejemplo, me dice, me permite despejar el ángulo G, o el coseno G, ¿está bien? Ahora, todo esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, esto también. Entonces ahora puedo calcular el coseno G, y una vez que tengo el coseno G, calculo todo, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, que era lo único que me faltaba. Entonces, bueno, obviamente, fíjense que esa sería la relación complicada, ¿no? En principio entre el ángulo θ1 y el ángulo G.
El ángulo θ1, dado θ1, me permito esta expresión calcular la energía 1, y esa energía 1 en función de θ1, si quieren, la pongo acá, entonces calculo G en función de θ1, si quieren. ¿Está bien? Ven que esencialmente lo que uno tiene acá es un procedimiento, ¿no? Una receta para calcular las magnitudes. Fíjense que se pueden calcular las magnitudes midiendo solamente la trayectoria de una de las partículas, ¿no? La dirección en que se desintegra una de las partículas. Y por supuesto, bueno, las características de las partículas, ¿no? ¿Qué partículas son? ¿Qué masas tienen? ¿No? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que acá, obviamente, la interacción no... Lo único que hizo la interacción fue determinar, digamos, el tipo de partículas que se produjeron y los ángulos en que salieron y todo eso, pero bueno, una vez que se produjo, ya son partículas libres y podemos aplicar, ¿no?, las conservaciones. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Dígame, cualquier cosa. Perdón, profe, cuando reemplazás el momento, ¿eso era P0 o P, ¿En dónde decís? digamos, después? Acá. Ahí. No, acá son todas magnitudes en el laboratorio, ¿eh? Pero siempre tener la relación esta que hay entre la energía y la cantidad de movimiento y la masa, ¿no? Esa relación esta, ¿no? Claro, Que o nos sea, da- ahí ya usás los valores después del choque, digamos, o de la Sí, sí, sí. desintegración, perdón. Sí, 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 son las partículas ya desintegradas, digamos, ¿no? Las partículas resultantes de la desintegración. Claro, ok, Pero gracias. esta expresión, pero en el sistema del laboratorio, ¿no? Acá, sistema laboratorio. Sí. Entonces, bueno, obviamente hacer las cuentas, fíjense que acá lo que van a aparecer esta va a ser una ecuación cuadrática, ¿no? Para la energía. Se va a poder despejar, pero bueno, son expresiones complicadas, ¿no? O sea, lo que estoy mostrando acá es más bien un procedimiento que obviamente no estoy mostrando las fórmulas finales, ¿no? Se pueden deducir en cada caso. Bueno, entonces, por supuesto, ¿no? Los módulos, estos son, una vez que tengo las energías, los módulos estos son conocidos, ¿eh? ¿Está bien? Y la relación que habíamos visto antes entre las componentes perpendiculares, que eran iguales y opuestas, ¿no? También me daba eso. De ahí puedo calcular también el θ2. ¿No? ¿Okay? Entonces, bueno, quiero decir, se resuelve completamente el problema conociendo solo, fíjense, solo θ1, ¿no? Además de los parámetros, lo único que hay que conocer es θ1. Medir en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, eso sería para el caso, si tienen un poco el más simple posible, ¿no? Y veamos ahora el caso un poquito más complicado, que sería el choque propiamente, ¿no? Vamos a considerar siempre, también como hicimos en el caso, ¿no?, de la mecánica de Newton, eh, el choque con una partícula que está quieta, ¿no? La partícula 2, digamos, en nuestro sistema de laboratorio está quieta, y sobre ella, digamos, incide una partícula de masa en reposo 1 con cantidad de movimiento 1, ¿no? ¿Está bien? Y después, bueno, después de la interacción del choque aparecerán dos partículas, pueden ser las mismas, ¿no? Si fueran, imaginemos que si las masas fueran las mismas, M1 es igual a M'1 igual a M1 y M'2 igual a M2, lo que tendríamos sería simplemente un choque elástico, ¿no? Pero bueno, en general el choque no es elástico, acá pueden ser partículas distintas. Entonces lo consideramos el caso más genérico posible, con masas distintas a las iniciales, ¿no? M'1 y M'2. Recuerden que son masas en reposo, ¿no? O sea, quiere decir que estos son partículas diferentes a estas. ¿Eh? Bueno, entonces esta sería, si quieren, la forma general que tendrían en el laboratorio. Estamos pensando, ¿no?, que considerando esto en en uno de los planos en que se desarrolla, ¿no? ¿Ok? En el plano en que se desarrolla.
Entonces, bueno, de nuevo, el método, digamos, es parecido, digamos. Para empezar, las energías, ¿no? La energía en el sistema laboratorio, por supuesto, la energía de este es simplemente el ms cuadrado, y esta, bueno, esta además tiene su energía, ¿no? de movimiento, es esta, la expresión. Bueno, y la cantidad de movimiento, lo que se conservaría sería la suma de 1 más C2, tiene que ser constante, y la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual al final, ¿no? O sea que la suma de estos P' tiene que ser igual a P1, ¿no? ¿Está bien? Eso sería, si quieren. Pero bueno, de nuevo, ya sabemos, tenemos la intuición en todo caso, de que el sistema, la resolución es más simple en el sistema centro de inercia, ¿no? O sea, un sistema que en realidad se está moviendo con una cierta velocidad v respecto del laboratorio, que por ahora no sabemos cuáles las vamos a determinar en un ratito, ¿está bien? Un sistema que se mueve con velocidad v respecto al laboratorio, en el cual la cantidad de movimiento total es cero. O sea, lo que uno observaría sería esto, ¿no? Que las partículas antes del choque tienen estas cantidades de movimiento. Por supuesto son las mismas partículas, ¿no? Tienen la misma masa en reposo. Pero bueno, la suma de la cantidad de movimiento total es cero, ¿no? Y por supuesto después del choque pasa lo mismo. Tenemos las nuevas partículas en general, y bueno, también con cantidades distintas de movimiento, pero su suma es cero, ¿no? ¿Está bien? Y de nuevo, digamos, lo que determina en el sistema de centro de inercia, la dirección es simplemente el ángulo, por ejemplo, que forma la dirección de la partícula 1 con la dirección de referencia, ¿no? Inicial. La que venía, la cantidad de movimiento del sistema laboratorio, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, fíjense ahora la conservación de la energía, ¿no? La energía de las dos partículas en el sistema centro de inercia es la misma antes y después. Fíjense, ¿no? Usamos la famosa relación, la energía la escribimos así, para cada partícula. ¿Está bien? Que bueno, que es igual también a la después, y a la energía después de la interacción será esta, ¿no? La misma expresión, pero escrita después de la interacción. Bueno, pero lo importante que sabemos es que los módulos de estas P'0, bueno, tanto de estas dos son iguales entre sí, sus módulos, y también estos, ¿no? Los módulos de estos son iguales entre sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, donde acá aparecería el P02 en módulo al cuadrado, puedo poner el P01 al cuadrado. Y lo mismo acá, donde aparece acá, aparecería el P0'2 al cuadrado, pongo directamente el P01'. Entonces, fíjense que acá tengo una relación que solo involucra P'01 y acá solo involucra P01. Entonces, y por supuesto los parámetros los tenemos que conocer, tenemos que saber qué partículas son las que resultaron, ¿no? M'1 y M'2 las conocemos. Entonces, bueno, fíjense que esto me permite relacionar el módulo este, del P', o sea, después del choque, el primado después del choque, ¿no? ¿Está bien? Con el P1, digamos, antes del choque, el P01 antes del choque, ¿no? ¿Está bien? O sea, los módulos son iguales, ¿no? O sea, el módulo antes del choque con el módulo después del choque, ¿no? Lo podemos relacionar. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense que en principio, bueno, y una vez que tenemos esto, podemos calcular todo, ¿no? Las energías y eso. ¿No? Una vez que tenemos los módulos, ¿está bien? Por supuesto, al principio esto es dato, el P01 es dato, y a partir de ahí calculamos todo, ¿no? Una vez que tenemos los P'0, podemos calcular las energías, ¿eh? ¿Está bien? Todo. Fíjense que es lo mismo que pasaba antes, una desintegración. Podemos calcular todo. Ahora, lo que todavía no sabemos es cuál es el sistema este, ¿no? Con qué velocidad se mueve respecto al laboratorio, el sistema centro de inercia. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que hacemos es decimos, bueno, ese sistema que no sabemos
con qué velocidad se mueve, decimos, bueno, se mueve con una velocidad v que vamos a determinar, y la condición que cumple es que bueno, justamente, ¿no? Que la suma, que esta cantidad de movimiento es igual a menos esta. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, si hacemos la transformación desde el sistema de laboratorio, ¿no?, al sistema centro de inercia, que es el sistema que se mueve con velocidad v, bueno, la ley de transformación de la cantidad de movimiento me dice que es esta, ¿no? Que el P01 tiene que ser este, término del P1. ¿Está bien? Simplemente transformar con un B que todavía no conocemos. Y la condición es que este P01 tiene que ser igual a menos el P02. ¿Está bien? Bueno, y el P02, su expresión sería esta, ¿no? ¿Está bien? Obviamente el P sub 2, digamos, en el laboratorio es 0, ¿no? Entonces, si usamos la misma regla de transformación para transformar el 2, fíjense que, bueno, no aparecería lo que es P, el P acá sería 0, y acá aparecería la energía nada más. Sería simplemente menos el P02 sería menos gamma E2C cuadrado por B, ¿no? Bueno, entonces el menos P02 es esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos estas relaciones entre la cantidad de movimiento. Fíjense que esto me dice inmediatamente que, por ejemplo, ¿no? Fíjense, si miro esta con esta igualdad, son todas iguales entre sí, ¿no? Toda igualdad. Si miro esta con esta, la última, fíjense que me dice, si paso todo lo que tiene B para el otro lado, fíjense que me dice que P1 es paralelo a B, ¿no? Aparecen todas escalares multiplicados por B. Esto por B, todo este escalar por B, esto por B, suma de esos tres, ¿no? O sea que P1 es paralelo a B. Entonces, sabiendo que P1 es paralelo a B, es muy fácil despejar de acá cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale P1? ¿Está bien? ¿Cuánto vale B, no? ¿Está bien? Si uso esta igualdad con esta. ¿Está bien? Siendo que es paralelo, bueno, que eso. Acá, por ejemplo, en el producto escalar aparece directamente el producto de los, ¿no? de su módulo. Entonces puedo despejar directamente cuánto vale B. Y B, bueno, si hago la cuenta, pongo esto igual a esto, ¿no? Si hago la cuenta me da esto, el B tiene que ser este. Esta es la velocidad con que se traslada, digamos, el sistema centro de inercia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, una vez que tengo B, bueno, fíjense que también puedo despejar, una vez que tengo B, despejo también cuánto vale el P01 y P02, ¿no? ¿Eh? En términos de lo que conozco en el sistema de laboratorio, el P1. ¿Está bien? Y por supuesto las energías, ¿no? Que esas también las conozco. O sea que, bueno, ya tengo los datos de cuánto valen los P0. ¿Está bien? Bueno, y ahora una vez que ya conozco estos, ¿no? Porque esto lo vimos recién, ¿no? Una vez que acá puedo calcular cuánto vale el P01, empieza su módulo, ¿no? Entonces, con esta relación que habíamos visto antes, la conservación de la energía, calculamos el P'0, ¿no? El módulo. ¿Está bien? O sea que ahora ya conocemos todo en términos de P1, y los datos, ¿no? Antes del problema, los P0 y los P0', ¿no? ¿Está bien? Conocemos todo, las energías también. Y bueno, pero de nuevo, está la cuestión de que en principio no conocemos, digamos, el ángulo G, ¿no? En el sistema del centro de inercia. Bueno, de nuevo, pero no importa, escribimos igual que antes, ¿no? Hacemos la misma transformación que antes. Pasamos del sistema centro de inercia, ahora volvemos al sistema laboratorio, tenemos que hacer una transformación con menos B, ¿no? Transformación de Lorentz con menos B. Se ha dado las magnitudes en el sistema centro de inercia, con la transformación de Lorentz con menos B, pasamos al laboratorio, ¿no? Estas serían las magnitudes, porque digamos, era fácil calcular las magnitudes después del choque en el sistema centro de inercia, pero nos interesa en el laboratorio. ¿Está bien?
bueno, hacemos la transformación de nuevo, componentes paralelas y perpendiculares del momento respecto a de la cantidad de movimiento inicial. La dirección esa, que sabemos, la proyectamos con G, igual que antes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estas son las relaciones que son exactamente las mismas que teníamos antes, donde todos conocidos salvo el ángulo G. Bueno, pero se hace exactamente lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Si uno mide, por ejemplo, el ángulo θ1, que forma la dirección de movimiento de la partícula 1, después del choque, ¿está bien? Bueno, tiene de nuevo esta relación ahora cuando hace la transformación inversa, ¿no? La relación entre la energía de la partícula 1 después del choque en el sistema centro de inercia y la correspondiente en el sistema de laboratorio, ¿no? Acá hacemos una transformación de Lorentz con B, ¿no? Pasamos de las magnitudes del laboratorio al centro de inercia, hacemos una transformación con B, que se mueve con B, ¿no? Bueno, esta es la transformación correspondiente, y de nuevo, fíjense, usamos, ¿no? las relaciones estas, ¿está bien? Donde tenemos todo conocido, ¿no? Conocemos esto, ¿está bien? Conocemos... Ah, perdón, y este lo escribimos así, ¿no? En términos de nuevo, de la masa y la energía. ¿Está bien? Y de nuevo, bueno, tenemos lo mismo que teníamos antes, ¿no? Esto es algo conocido, y de este lado tenemos una relación que involucra solamente la energía de la partícula después del choque, y el ángulo con que se desvió. Si uno conoce este ángulo, puede despejar, igual que antes, la energía de la partícula 1 después del choque, en función del θ1, ¿no? Y hacemos de vuelta lo mismo. Una vez que tenemos eso, podemos ir acá y calcular con el coseno G, y bueno, y ahí reemplazar y tener todo. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, conociendo solo, midiendo esto solo y conociendo las partículas, podemos obtener todas las otras magnitudes. ¿Está bien? Un poquito medio complicado operativamente, digamos. No hay, conceptualmente no hay problema. ¿Está bien? No sé si tiene alguna duda con todo esto. ¿Mm? Profe, yo hay una cuenta que no vi, Sí, decime cuál es. esa que se me pasó, es un poco arriba de eso. Ah, sí, Cuando decime. dejas expresado a B en función de P1. Para el caso del choque Sí. acá. eh, ¿Qué es lo que expresa? Ah, sí, perdón, sí, en una de las la últimas velocidad. diapositivas. Sí. Sí, perdón, sí, no, más adelante. Acá. Esta. Claro, sí, no sé qué pasa con ese último término, viste el gamma -1. Se llama, sí. Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa? Bueno, hay que hacer la cuenta, digamos. Lo que pasa es esto, que acá aparece, fíjate, acá aparece como P1, uno deduce de esta relación igual a esta, deduce que P1 es paralelo a B. Fíjate que acá, cuando escribís en términos, ya sabiendo que es paralelo, escribís en términos de los módulos directamente todo. ¿Está bien? Entonces acá te aparece B cuadrado, se te cancela, te queda P1, y se te cancela este menos con este de acá. Te queda simplemente el gamma por P1 acá. ¿Está bien? Ah, ok, está bien. Y Entonces, después ese gamma se te cancela con el y de se te las cancelan energías. todos y aparecen todos gamma y se te cancelan, por eso no aparece gamma acá. ¿Eh? Y te aparece, bueno, acá la suma de las energías, C1 más C2. Está bien, perfecto. Es Gracias. básicamente, no. Claro, sí, tenés que usar la información esta, ¿no? Que son paralelos. Así que bueno. Y después, no sé, ¿alguna duda más? Si miren, están acá, bueno, están en los apuntes, tal vez está un poco más prolijo en el apunte. Acá está hecho más esquemáticamente, puede ser más, como así como hoja de consulta para hacer la cuenta cuando uno quiere calcular efectivamente. ¿Eh? Tal vez son más cómodos estos, pero sí, están un poquito más prolijos acá.
tal vez menos desarrollados, pero sí, son las mismas expresiones. Pero un poquito más. Así que bueno, en principio con esto redondearíamos lo que quería comentar de la parte dinámica. ¿Está bien? De relatividad. No sé, tenemos bastante tiempo, casi una. Creo, sí, no. ¿Quieren repasar alguna cuestión de Yo relatividad? tenía, ¿Dudas? Sí, sí. claro, yo tenía dudas más administrativas de Ah, cómo seguimos y después el tema del final, cómo es con vos y cosas así. Pero no sé sí. si ahora o después. ¿Cómo seguimos ahora? Sí, ahora lo charlamos, sí. Sí, si quieren lo charlamos fuera de cámara. Quiero decir, fuera de la filmación, después Claro, sí. que cortemos. Si quieren, mientras filmamos, mientras grabamos, si quieren, vemos cuestiones técnicas no sé, alguna cuestión son la cinemática o dinámica, de temas relativos si quieren ver algo que no, que no les suene demasiado convincente o algo así. ¿Mm? Dudas así. La parte de simultaneidad, ese tipo de cosas, lo que habíamos visto. ¿Mm? No, ¿está todo bien? Bien. Si no, lo cortamos directamente. ¿Está bien? El tema de la masa, Sí. nosotros no lo vimos particularmente, o sea, no vimos ese tema en específico, ¿no? Lo vimos como Como de la masa en qué el tema sentido, sí. de que cambie la masa No, con la no, velocidad. no, en principio nadie dice que cambie la masa con la velocidad, ¿no? Eh, Acá siempre cuando hablamos de masa es la masa en reposo, es un parámetro de la partícula de masa en reposo y que entra de cierta manera en las expresiones de la cantidad de movimiento y eso. Después, bueno, si uno lo quiere pensar como que hay una variación de la masa con digamos, si querés, fíjate que viene un poquito de acá, ¿no? Si te comparto la cuestión de las fuerzas, ¿no? ¿Viste cómo se transformaban las fuerzas, ¿no? Que, que eran complicadas y que en principio, si uno acá, ¿está bien? Y de la expresión, la forma que tiene, digamos, uno piensa en fuerza, ¿no? Se transforma de distintas maneras si querés si la parte perpendicular y la parte paralela, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno habla de fuerzas perpendiculares y paralelas, en términos que son de la cantidad de movimiento, ¿no? Lo escribe como F como la derivada de P respecto al tiempo, ¿está bien? Y P lo escribe como lo que es, digamos, ¿no? La masa en reposo por la velocidad sobre 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c cuadrado. ¿Está bien? Fíjense, digamos, que ahí, en ese caso, cuando uno piensa que el P, la masa por la velocidad sobre la raíz esa, bueno, dice, bueno, está bien. Puedo pensar como que simplemente es la masa, la masa variable por la velocidad, donde la masa variable es el reposo sobre esa raíz, ¿no? ¿Está bien? Es una manera de decirlo. Y cuando uno desarrolla Claro. esa derivada, ¿está bien? Fíjate que te aparece cuando derivás y no derivás lo que es la raíz, derivás solo la parte de arriba, te aparece masa, reposo por aceleración sobre la raíz, ¿está bien? Más, bueno, después te aparece el término donde derivás la raíz, ¿no? Te aparecen menos, ¿no? 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado a la 3 medios, ¿no? Por 2 u... Bueno, quedan todos esos términos adicionales. Pero fíjate que la primera parte es parecida, porque es la masa sobre la masa variable por la aceleración, si querés. ¿Está bien?
Y después tenés otro término que es mucho más, es más complicado, que también, ¿no? Te aparece por una aceleración. Y entonces, bueno, uno, no sé, ahí, no sé, no es muy claro qué es lo que uno interpreta. Algunos interpretan como que la masa, esa variable, la que multiplica la aceleración sería una masa que sería en la dirección paralela, ¿no? A la aceleración y la otra, y el otro término que tiene una ley distinta de variación, calcularla, o sea, se la cuenta derivando, eh, se la piensa a veces con la componente perpendicular de la masa, no sé. Entonces empieza a haber complicaciones así conceptuales que no tienen mucho sentido. Me parece, digamos, más simple considerar simplemente que la expresión es esa, donde la masa es la masa en reposo. ¿Está bien? Y que bueno, Claro. y que la expresión está de acá, no sé, uno puede conceptualizar como quiere, puede considerar que son fuerzas que dependen de la velocidad, no sé, ¿está bien? Como aparece ¿Y hay normalmente forma de acá, medir eso? ¿hay forma ¿Hay de? forma de medir eso directamente o solo indirectamente? Se infiere que Por ejemplo, sí, es la masa. las formas así más usuales, y de hecho las primeras que se usaron era con campos eléctricos y magnéticos cruzados, ¿no? La partícula, digamos, la partícula en un campo magnético, una partícula cargada, hace un giro ¿no? Circular, digamos. ¿Está bien? Y es el radio de giro, depende de la masa. Claro, Entonces, sí, claro, si no sé, mandás una partícula con una cierta, no sé, usando campo eléctrico, las acelerás sabiendo a qué velocidad la mandás, por ejemplo, a una zona con un campo magnético uniforme, y entonces ahí se desviará, y depende cuánto se desvíe, cuánto sea el radio de giro, saldrá para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, midiendo la dirección que toma después de salir de la zona de campos magnéticos, sabes qué radio tuvo y relaciona el radio con la masa, sabes la masa. ¿Está bien? claro, está bien. Ahí hay suposiciones, tenés que hacer suposiciones, ¿no? De que la fuerza es la fuerza magnética, digamos, usual, ¿no? ¿Está bien? O sea, pones que dp a dt es con p, ¿no? mu sobre la raíz de 1 menos su cuadrado sobre c cuadrado, igual a la fuerza de Lorentz. Sería la carga, ¿no? Por la velocidad producto vectorial con el campo magnético. Si resolves esa ecuación digamos, para una trayectoria, uno sabe que la trayectoria, si resolves esa ecuación, te va a dar una trayectoria circular si el campo es uniforme, ¿no? Que depende de la masa. Es un ejercicio simple hacer. Ok, gracias. No, de hecho, eso se midió incluso antes de la relatividad, ¿no? Los experimentos son de fines del siglo XIX, ese tipo de experimentos. Y de hecho se asignaba una especie de una masa que dependía de la velocidad también. Había ya esas ideas. ¿Okay? Así que bueno. Sí, hoy día también se hace así el experimento, ¿no? Es una forma de hacerlo usual. Sí, no sé, alguna más. Ya empezaron a hacer ejercicios de relatividad, ¿sí, no? Sí, 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 ya están todos buenos. Ok, entonces, bueno, si quieren, entonces paramos, podemos discutir alguna cuestión más administrativa.